¿sí? Cotal, si nosotros lo leemos a simple vista, puede ser cotal, y en realidad es paratral, ¿sí? Aquí, por ejemplo, que es un electrocardiograma, ¿sí? Es algo que no podemos ni siquiera encontrar el miligramo, a ver, puede ser. Abajo aparentemente es como que dice ampolla, pero no se sabe, ¿sí? O sea, no la podemos interpretar. Entonces, si leemos aquí es espironolactona, pero aquí lo vemos como espinovertral, por ejemplo, podría decir, ¿no? La palabra donde tendría que decir furosemida, bueno, directamente no se entiende aquí algo como comprimido 1 día, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros aquí, pareciera que dice quelamine y es ketamina, ¿sí? Por ejemplo, butiliosina. Lo que tenemos que evitar es como secretarios este tipo de recetas, ¿sí? Este tipo de recetas nuestros profesionales no deben tener. En muchos casos ellos mismos nos solicitan que las realicemos nosotros con las indicaciones de ellos, ¿sí? En las farmacias actualmente ya están devolviendo este tipo de recetas por la farmacovigilancia que tienen la mayoría de los medicamentos, ¿no? El documento escrito es el que vincula al médico y al farmacéutico, como les decía anteriormente, o es un instrumento con que el prescriptor espera llenar una o más indicaciones terapéuticas. Por lo tanto, no se logra el objetivo, ¿sí? Indudablemente quedará muy poco de aquel concepto de racionalidad en base a los ejemplos que vimos anteriormente. ¿Cuál es la prescripción racional? ¿Sí? Siempre se debe acompañar una receta adecuada, confeccionada, ¿sí? Bien confeccionada, ¿sí? Porque esto cierra el proceso de praxis profesional. Eso es lo racional. Si el profesional está brindando una indicación, un tratamiento al paciente, ¿sí? Esa receta es la praxis, el final de la praxis del profesional, ¿sí? Entonces hay que colocar un correcto diagnóstico, seleccionar el fármaco de acuerdo a su patología del paciente, ¿sí? Y una adecuada dispensación. En muchos casos, la mala interpretación de la receta imposibilita de que el paciente tenga un tratamiento adecuado, ¿no? Ahí se perjudica al paciente en este sentido. Muchas veces puede generar un problema social o económico, porque aparte ustedes tienen que tener en cuenta que si nosotros estamos trabajando en salud para conseguirle una solución a ese paciente, a su problema de salud, no podemos a través por una prescripción realizada de manera incorrecta de que el paciente tenga que regresar, ¿sí? Que regresar a que sea cambiada la prescripción porque el farmacéutico no le acepta o porque no se interpretan bien los números. Por ejemplo, lo que sería tachadura, enmienda, lo vamos a ver más adelante, el cambio de tinta o porque faltó algún detalle dentro de la receta, ahí estamos perjudicando económicamente al paciente, ¿sí? Y también a la institución. ¿Por qué? Porque tenemos que ocupar el tiempo en esa receta cuando
el paciente se retiró anteriormente de la institución, no tendría que haber regresado por algo ya realizado. Entonces, hay que buscar la parte de racionalidad. Aquí vemos nosotros, les puse como un parámetro, ¿sí? De los errores de medicación comparados con los problemas, ¿no? Ustedes van a ver en este caso cómo el factor humano, ¿sí? El factor humano, todo hablando sobre la medicación, ¿no? El factor humano 285, o sea, elevadísimo, ¿no? En la falta del conocimiento sobre el medicamento cabe un 38,6, por ejemplo, ¿no? El problema de etiquetado, envasado, diseño, un 77. Esto en relación a la medicación, ¿no? Miren cómo el problema de interpretación de prescripciones tenemos a un nivel de 76. Confusión de nombres, 59. Problemas de equipo y dispositivos, 5. Entonces ahí vemos cómo el factor humano es el que afecta, digamos, en relación a los errores de la medicación, ¿no? En esta etapa de la prescripción se marca mucho el error. Entonces, cuando nosotros realizamos las indicaciones, siempre propuestas por el profesional, ¿sí? Tenemos que estar concentrados, ¿sí? Ser detallados y minuciosos con la información que se va a colocar en ella para evitar esto, ¿no? Los errores humanos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no se trata de buscar quién comete el error, ¿no? Sino ni qué circunstancias lo provocaron. Lo que hay que hacer es prevenir, ¿sí? Para, digamos, optimizar nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que debemos brindar la seguridad en la administración y el tratamiento del paciente como secretarios, no solamente los profesionales de salud, sino todos los actuantes de la salud. Debemos tener en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, los servicios de farmacias hospitalarias o farmacias comunitarias siempre se ve complicada la tarea por estas recetas indescifrables. Entonces, hay que buscar la forma de que evitemos este tipo de errores para poder llevar una actividad diaria óptima, ¿no? Y que el equipo de salud siempre debe manejarse, por ejemplo, si nosotros somos conscientes que el profesional tal no realiza las recetas como corresponde, las hace a modo de electrocardiograma, bueno, sí lo tenemos que comunicar, sí tenemos que sugerir a nuestro profesional, ¿sí? Cuando vemos que sus pacientes concurren a modificar las recetas constantemente, ese tipo de cosas, nosotros sí tenemos, sí podemos como secretarios tomar en cuenta y hablarlo con el profesional, ¿sí? Esa es una forma de evitar esto, de que nosotros tengamos problemas en nuestro trabajo porque debemos reiterar y nos toma tiempo, la parte económica también se ve afectada, entonces buscar la forma de solucionar este tipo de errores, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a lograr? Como les comentaba, ¿no? Si tenemos conocimiento, cómo se realiza, ¿sí? El análisis, la educación, cooperación y comunicación. Estos son instrumentos fundamentales para ver cuáles son los incidentes y poder, digamos, tener en cuenta todos esos errores potenciales que ocurrieron, ¿sí? Para que tomemos medidas futuras.
Entonces ahí vamos a poder hablar con con el profesional específicamente y lograr una solución con respecto a esto. Si bien es cierto, nosotros también cometemos errores, no somos perfectos, ¿no? Los secretarios, pero siempre, yo les digo a ustedes siempre y les recomiendo que no hagan las cosas de manera automática, háganlas conscientes, porque muchas veces en el correr de los días en este trabajo se automatiza, ¿no? Ya tiene la práctica, entonces directamente lo hacemos de manera espontánea, sin pensarlo, sin prestar atención, ¿no? Entonces, no hay que hacerla de esa forma. Siempre, siempre hay que estar concentrados en el trabajo que realizamos, porque son datos minuciosos y necesarios y a su vez también importantes porque es de un paciente que viene con problemas de salud. Bien, los contenidos específicos de las prescripciones. A mayor desarrollo de información se facilita la dispensación del farmacéutico, ¿sí? Entonces, si tenemos una receta correcta, se puede realizar el acto profesional tanto del farmacéutico como el médico para brindarle una mayor información al paciente. Siempre se recomienda que en todas las indicaciones se debe incluir, digamos, en la preparación y administración del fármaco. Lo vamos a ver aquí detallado. Por ejemplo, es fundamental colocar, ¿no? Como primera medida, la identificación y datos del paciente, ¿sí? Nombre, sexo, domicilio, DNI, ¿sí? Edad. También solicitan en algunos medicamentos, ¿sí? El tema del sexo son variables generales o a los fines identificatorios. El DNI siempre es la denominación del paciente, ¿no? Para identificar de una manera unívoca. Lo que sí hay, por ejemplo, está en vigencia la ley 23.798/91, que es para codificar específicamente a los pacientes de HIV, ¿sí? ¿Cómo se hace? O sea, en este caso, en base a esta ley, al paciente nosotros, eso queda a criterio del profesional y del paciente, ¿no? Esto es hablado con el paciente. Por ejemplo, se indica un código que combina el sexo, S, ¿sí? Las dos primeras letras del nombre, las dos primeras letras del apellido, el día de nacimiento, ¿sí? El mes de nacimiento, que son 2 dígitos nada más, el año del nacimiento también 4 dígitos, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en mi caso, si ponemos sexo, a ver, para que ustedes tengan idea de por qué hay historias clínicas con este tipo de código. Tenemos el sexo, el nombre, ¿sí? Bien. En esta prescripción, si soy un paciente que quiero ampararme en esta ley, ¿sí? Para no tener que brindar todos los datos, digamos, el profesional en la farmacia, todos los datos de identificación del paciente, quedaría, por ejemplo, con el sexo, las dos primeras letras del nombre, el apellido, el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de nacimiento,
mi identificación quedaría FCAGO 23051977. ¿Sí? ¿Queda claro? Eso es una forma de codificación amparándose a la ley 23.798/91, que es una codificación específica para pacientes HIV. ¿Sí? Bien. Esto es a modo de codificación, pero bueno, si no, va nombre y apellido, DNI, sexo, edad, ¿sí? También va en las indicaciones en la receta. Si el paciente tiene